Muy bienvenidos nuevamente a un repaso de la lección de escuela sabática, la lección número 5 del segundo trimestre del año 2022 es la que estaremos estudiando en esta ocasión. Esta lección lleva por título Todas las naciones y Babel, y el versículo para esta semana lo encontramos en Génesis capítulo 11, versículo 9, donde leemos de la siguiente manera: Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fíjese, triste y penosamente, en este momento donde acaba de pasar la destrucción de la tierra por los pecados, en la pequeña familia de Noé brota el pecado de nuevo. Y es muy triste la condición de nosotros los humanos. Muchas veces Dios nos hace un milagro a nosotros. Muchas veces Dios nos prueba su amor. Muchas veces Dios hace con nosotros cosas que no hace con otras personas para probar que Él está con nosotros. Y a la vuelta de la esquina nosotros le estamos fallando a Dios. Aquí, en ese pequeño espacio de tiempo, donde una familia es salvada por el poder de Dios, usted encuentra tres errores garrafales. Primero, la indulgencia sensual, la indulgencia de los sentidos, la indulgencia del apetito. Encuentra a un padre que tiene la paciencia de fermentar unas uvas, convertirlo en alcohol y emborracharse. Este es el predicador de 120 años que hace unos cuantos meses atrás había terminado su gran campaña evangelística. Ahora vemos que el problema de él es darle rienda suelta a su apetito. Está dándole una indulgencia a los sentidos y se está emborrachando. Ahí encontramos el primer problema. El segundo problema lo encontramos en un hijo con tintes y pinceladas de maldad. Un hijo que no respeta a su padre. Un hijo que comete un error garrafal al contemplar la desnudez de su padre y celebrarla. Problema familiar serio y respeto a los padres. Y eso trajo por consecuencia una descendencia de gente idólatra y sexualmente descarriada. Fíjese qué cosa. En unos cuantos meses pudiéramos decir. Y el tercero, se demuestra la ambición del humano con los constructores de la Torre de Babel. O sea, en muy poquito tiempo, la familia de salvados por un milagro divino, uno de ellos está borracho, el otro tiene irrespeto para su padre y otros tienen ambición, y la ambición en este caso es ir en contra de la voluntad de Dios. Ya en unos meses, la familia de salvados había dado prueba de un desvío espiritual y comienza de nuevo el problema del pecado en la tierra. Muy bien, esta lección vamos a ir día por día porque así se puede entender mejor. Vamos a comenzar con el día domingo, la maldición de Cam. Aquí tenemos un problema bien serio, fíjense, y tenemos que tener mucho cuidado con este tema. Aquí encontramos un padre borracho
que no es cuerdo cuando se emborracha. Dicho sea de paso, el alcohol nunca pone cuerdo a nadie, todo lo contrario, pero a algunos les afecta más que otros, pues en el caso de Noé le afectó terriblemente y andaba desnudo en su tienda. Usted puede entrar en una habitación y darse cuenta que una persona está desnuda aún sin verlo. Usted se puede dar cuenta inmediatamente. Aquí el problema de Cam es que se dio cuenta que su padre estaba desnudo, fijó su atención en él, lo pudo contemplar y salió a promulgarlo en forma burlesca lo que le pasaba al papá. Un irrespeto total. Cuando este hombre vuelve a sus sentidos, cuando la embriaguez le pasa, pronuncia una de las maldiciones más terribles que se han pronunciado en la vida de esta tierra. Sem y Jafet, los otros dos hermanos, según el espíritu de profecía, tomaron una sábana, un manto, una túnica y entraron de espaldas con grande reverencia a su padre, porque en la Biblia está escrito que un hijo no puede ver la desnudez de su padre o de su madre, no puede ver la desnudez de su hermana ni de su suegra, no puede ver la desnudez de los parientes, porque recibe maldición de Dios. Y Sem y Jafet se dan cuenta de eso y entran de espaldas y cubren la desnudez de su padre. Cuando el hombre despierta hay palabra de Dios para los tres ellos, con consecuencias, con premios y castigos. Para dos de ellos, Sem y Jafet, hay bendiciones, pero para Cam hay una maldición. Y la maldición es: serás esclavos de tus hermanos. Ahora, esa maldición pasó mucho tiempo sin cumplirse. Por la gracia de Dios le estaba dando oportunidad a ese pueblo de un arrepentimiento, pero llegó el momento en que se cumplió. Ahí hay tres linajes que nosotros podemos identificar rápidamente y fácilmente. El primero de ellos es Sem, el mundo semita, conocido de esa manera por todo el mundo. ¿Quiénes descienden de allí? Son todos los árabes, la gente que vive en el Medio Oriente. Esos son descendientes de Sem. Y uno de esos árabes era Abraham. Y Abraham fue escogido dentro de este grupo de gente, y de allí comienza a formarse la gran nación hebrea, que a ellos más específicamente se les conoce como el pueblo semita, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a las 12 tribus y de las 12 tribus el gran pueblo de Israel. Ahí hay una bendición, bendito seas tú, Sem, le dicen, en este caso a Sem. De Jafet, el hermano de Sem, estos más tarde se le llama Javán. Fíjense bien. Y Javán usted lo descubre en Grecia, un poco más arriba y viniendo al oriente. Y de allí se diseminan todas las personas por el Europa, siguiendo para Turquía y siguiendo para las partes de arriba de Rusia, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Italia, Francia, España, Portugal y el Reino Unido. Esos son los descendientes de Jafet, o el mundo de Javán, como se le conoce al mundo griego. Y Cam sale para el sur, sale para Egipto, y de Egipto entra a tierra africana, y allá aparece el mundo africano, gente de piel
oscura. Pero hay una maldición pendiente. Ahí dice, serás esclavo de Sem y de Jafet. La pregunta es, ¿se cumplió? ¿Sí o no? Claro que sí se cumplió. Ahora, fíjense ustedes que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Y yo les voy a leer el espíritu de profecía, ciertas notas interesantes que hay entre la gente de color blanco y la gente de color negro. Y es muy importante reconocer este tema porque nosotros podemos caer en un pecado y déjeme decirle que muchas personas se van a perder, no van a entrar al reino de los cielos por orgullo racial. No solo afectó a esos 3 hijos, ha afectado al mundo entero por el tiempo que este planeta tenga vida antes de la venida de Cristo. The Review and Herald, la revista, 24 de octubre de 1899, dice: en nuestra adoración a Dios no habrá distinción entre el rico y el pobre, el blanco y el negro. Todo prejuicio racial desaparecerá. Cuando nos acerquemos a Dios será como una sola hermandad. Somos peregrinos y advenedizos destinados a un mundo mejor, al celestial. Allí todo orgullo, toda acusación, todo engaño propio se terminará para siempre. Toda máscara será puesta a un lado y le veremos como Él es. Allí nuestros cantos capturarán el tema inspirador y la alabanza y el agradecimiento ascenderá a Dios. En nuestra adoración no hay blanco ni negro, no hay rico ni pobre, todos somos iguales, pero pasa a ser que eso es solamente una teoría en muchos de nosotros. Muchos tenemos discriminación para las personas que son de piel oscura. Le voy a leer otra cita interesante. Todo miembro de la familia humana que se entregue a Cristo, todo el que escuche la verdad y la obedezca, llega a ser miembro de una misma familia. El ignorante y el sabio, el rico y el pobre, el pagano y el esclavo, el blanco y el negro. Jesús pagó el precio por el alma de todos ellos, si creen en Él. Su sangre purificadora se aplica a ellos. El nombre del negro es escrito en el libro de la vida junto al nombre del blanco. Todos son uno en Cristo. El origen, la posición social, la nacionalidad o el color no pueden elevar o degradar a los hombres. El carácter es el que hace el hombre. Si un piel roja, un chino, un africano da su corazón a Dios en obediencia y fe, Jesús no lo ama menos debido a su color, lo llama su hermano amado. Eso usted lo encuentra en manuscrito 6 del año 1891. Es muy interesante. Le voy a leer la última cita rapidito de esto. Esto se encuentra en Exaltada Jesús 201.3 y dice de la siguiente manera: constituimos una sola hermandad. Debemos actuar con nobleza y valor ante la vista de Dios y nuestro Salvador, no importa que sea lo que perdamos o lo que ganemos. Como cristianos que aceptamos el principio de que todos los hombres, blancos y negros, son libres e iguales, adhirámonos a este principio y no demostremos cobardía frente al mundo y los seres celestiales. Deberíamos tratar a los hombres de color con el mismo respeto con que tratamos a los blancos. Y mediante nuestras palabras y nuestro ejemplo podemos convertir a otros a esta manera de pensar. Dice, no importa cuál sea la nación, pueblo o lengua.
si se trata de una persona blanca o negra. Todavía mantiene la imagen de Dios. Y el estudio propio de la humanidad es el hombre, considerando a partir del hecho que ha sido comprado por la sangre de Cristo, demostrar desprecio o manifestar odio hacia cualquier nación es revelar una característica de Satanás. Muy interesante lo que aquí está hablando. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque en nuestra iglesia aparentemente todo está bien, pero no es así. Existe siempre una discriminación al pobre o al negro. Y es triste decirlo, pero es que en el cielo no va a entrar ningún tipo de orgullo. Mucho menos, y quizás no mucho menos, se incluye también el orgullo racial. Fíjense que hay un texto que no lo pude encontrar y se los debo. Y ese era uno de los textos más importantes que buscaba y no pude hallarlo. Hay un texto tan impresionante que dice: Dios dejó al negro para ver qué es lo que el blanco iba a hacer con él. Recuerde que todo lo que nosotros le hacemos a uno de esos pequeños, se lo estamos haciendo a Jesucristo. Y suele suceder en nuestra iglesia que en todos los niveles siempre hay una discriminación para la persona de color oscura, de piel color oscura. Y eso no tendría que hacer. Fíjense que aquí en el área donde yo vivo, hay un pastor hispano. El hombre es tan preparadísimo, pero preparado. Habla 6 idiomas a la perfección, como que fuera natal su idioma. Habla el español de España, habla ruso, habla alemán, habla portugués y el inglés, y habla otro idioma, no me acuerdo. El hombre ha entrenado a 3 presidentes de la Unión en su vida. Él les ha enseñado cómo se dirige una unión, y le estoy hablando de la Columbia Union, una unión poderosísima. Pero es hispano. No puede ser un presidente cuando tiene toda la capacidad. ¿Por qué? O porque el blanco es mejor. Y eso pasa en todos los países. Inclusive cuando un pastor blanco sube al poder, se pasa la pelota entre ellos. Y usted ve que de repente hay otro pastor de su misma nación, de su mismo color, ocupando un puesto de importancia. Y los demás, sí, es el poder blanco. Hermano. Muchos no van a entrar al reino de los cielos por discriminación racial. Y la maldición nos alcanza a nosotros. Tenemos que tener cuidado, pero un cuidado de verdad. Mire, yo no tengo discriminación racial porque yo soy de lo discriminado por mi color también, ¿ok? O sea, yo no tengo discriminación racial. No tengo el orgullo de decir, yo, no, nada de eso. Yo tengo otro tipo de orgullo. Mi orgullo, y le voy a abrir el corazón, es el orgullo del conocimiento. Desde pequeñito estudié la Biblia, la leí, y siempre se me dijo: eres una enciclopedia andante, eres la Biblia andante, te conoces todo. Y he luchado tanto, de verdad que he luchado tanto. He luchado, y a veces cuando el orgullo brota, que lo tengo bien vencido por la gracia de Dios. Cuando el orgullo brota, yo me examino, me escudriño el corazón en lo profundo del corazón y le digo: mira, Señor, ahí hay una vertiente que no ha sido sanada. Por favor, entra al corazón y con tu mano milagrosa haz una cirugía y saca esa célula mala, que no haya orgullo de nada en mi vida. Ese es mi orgullo. Pero yo se lo estoy hablando a aquel que tiene orgullo racial. Si usted es una persona blanca y ve con disimulo o desprecio a una persona
que no es blanca, no precisamente sea negra. Se discriminan entre todos. Le invitamos a que haga un cambio porque va a perder su vida eterna por algo que no vale la pena. Ante Dios todos somos iguales. No hay ni hombre ni mujer, no hay ni rico ni pobre, no hay ni sabio ni analfabeto, no hay blanco ni negro. Todos somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Jesucristo. Muy bien, día lunes, la genealogía del Génesis. Esto lo vamos a pasar porque ahí lo tiene usted bien clarito, qué es lo que está tratando de decir la lección. Hay un vínculo entre Adán y los patriarcas. Se ha dejado allí para que se vea que hay una secuencia en la vida. Así que esta lección, el día lunes no le vamos a dar la importancia, mucha importancia, porque eso usted lo comprende fácilmente qué es lo que está diciendo. Vamos a pasar al día martes. En el día martes creo que está el centro de la lección. Una sola lengua. Cuando usted lee el libro de Génesis, el capítulo 9, allí usted en los versículos del 1 al 7, usted ahí se da cuenta que Dios los manda a Noé y a sus hijos a diseminarse por toda la tierra. Pero ahí hay un grupo que toma una decisión equivocada en el Génesis 11. Yo le voy a leer Génesis 11 del 1 al 5 para que entendamos realmente lo que está pasando. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. ¿Qué lengua hablaban? La mayoría de eruditos. Los grandes intelectos de la historia bíblica sostienen que era el hebreo. Todos ellos llegan a la conclusión que el hebreo fue el idioma original del Edén. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, ya estaban inconformes con los seguidores. Si usted lee el Espíritu de Profecía, el capítulo del diluvio, dice que había un grupo grande que les estorbaba escuchar a los santos de Dios. A veces molesta a algunas personas escuchar la palabra de Dios. Y ahí había un grupo que decía, la misma cantaleta de siempre, no quiere, y decidieron dividirse. Y ahí llegaron a la llanura de Sinar, que esa lo encuentra donde Nabucodonosor construyó su ciudad, lo que es ahora Irak. Ahí está lo que es ahora Irak. Por ahí se cree, en algún lugar yo tengo en el mapa donde se cree que construyó la historia de Babel. Ya les explico un poquito adelantito. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Entre ellos se dan valor, ¿se da cuenta? Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios dijo, multiplíquense y llenen la tierra, tómenla por heredad. Y ellos dicen, no, unámonos, estemos juntitos, hagamos una ciudad para arriba y vivamos uno encima de otro. ¿Se ha dado cuenta usted que siempre las insinuaciones del diablo son estúpidas? Perdone la palabra, pero es que no encuentro qué otra palabra puede calzar allí. Imbécil, idiota, es bien vulgar la palabra, pero todas las insinuaciones del diablo son estúpidas. Dios es sabiduría, Él es estupidez y nosotros lo seguimos. Eso es lo más triste de todo. Dios dijo, por favor no coman de este árbol, porque el día que coman van a morir. Y yo no quiero que mueran.
Y él viene y le dicen, no, 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 es mentira, no van a morir. Y el hombre le cree. ¿Se da cuenta? Aquí dice, les regalo la tierra por heredad. Vayan y escojan la parte que ustedes quieran. Ustedes saben lo caro que es la tierra. Carísima que es la tierra. Si usted quiere buscar un buen lugar donde vivir, hermoso, con arboleda, le cuesta carísimo. Muy caro. Pero aquí usted encuentra a un grupo que le está diciendo al Señor, les regalo la tierra. Llévense su gente, por favor multiplíquense, llénenla, la tierra fue hecha para que se habitaran, vayan por todos lados, tengan niños, llenen. Y el diablo dice, no, 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 no nos vayamos, estemos todos juntos aquí, juntitos. ¿Saben qué? Ni nos esparzamos, mejor construyamos una ciudad de muchos pisos para arriba y vivamos uno encima de otro. Ridículo. Todo lo que el diablo le presenta es ridículo. Mire, no vayamos lejos, los vicios, el alcohol. Eso es ridículo. Le arruina su cuerpo. Gasta su dinero para estar mareado. Ridículo. El tabaco. Gasta su dinero, le arruina su cuerpo y para estar sacando humo. Todas esas cosas son ridículas. Y aquí encuentra una ridiculez. Vamos a sacar ciertas ideas importantes de eso. Mire, vamos y hagámonos un nombre. Fíjese que allí puede usted sacar un sermón, porque una de las enfermedades más grandes del humano es hacerse un nombre. Oh, yo pertenezco a la familia tal. O yo pertenezco, y entre más complicado se pronuncia el nombre, eso es un orgullo familiar. Oh, eso es lo que están diciendo esta gente. El lenguaje de nosotros está conectado con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. Y nuestras palabras reaccionan y determinan nuestros sentimientos. ¿Se da cuenta? Y aquí están diciendo, vámonos y hagámonos un nombre. Fíjese que yo leo en San Juan 5:44 lo que habla Jesucristo y dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Se da cuenta? Nos fascina hacernos un nombre. Que el nombre Tony García sea un nombre especial. Que cuando la gente lo pronuncie diga, no, no, ese es un tipazo. Quiero escuchar la gloria del hombre y la gloria de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Se acuerda que Jesucristo le dijo al Padre, Padre, ahora glorifícame con aquella gloria que tenía como antes? A Daniel le importaba la gloria de Dios. El ángel llegó a la tierra mientras él oraba y le dice, Daniel, eres muy amado por Dios. Eso es lo que a nosotros nos importa. A nosotros no nos importa que un humano nos esté dando gloria. A mí lo importante es que mi nombre esté en el libro de la vida. Y Dios diga, ese es mi hijo que yo tengo, ese sí es hijazo el que yo tengo. Que el Padre, digámoslo humanamente, eso no va, porque no va, se sienta orgulloso de mí. Que el Padre diga, no, como Tony García no hay, es obediente, tiene fe, me sigue. ¿Saben qué? No se va a borrar ese nombre en el libro de la vida. Ese nombre es especial, porque Él es una persona especial.
Y por eso es que en Juan 5:44 Jesucristo les dice, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo usted va a creer en Dios y en Jesucristo y en el Espíritu Santo si lo que anda buscando es la gloria del hombre y no la gloria de Dios? Y allí le dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Se da cuenta qué peligroso es este mensaje de la gente de Babilonia? Vámonos y hagámonos un nombre especial. Ahí está un gran sermón, hermano. Si lo pudiéramos seguir, hablamos 45 minutos de eso fácilmente. Oh, porque es que cuando buscamos la gloria, fíjense bien, nos lleva a las pasiones de la fama a cualquier costo. Mire, fíjese que realmente la ambición, y esta es uno de los problemas de aquí, la ambición siempre le pertenece a unos poquitos en una nación, pero esa ambición de unos poquitos significa en la esclavitud de la mayoría. Le voy a poner un ejemplo de lo que está pasando ahora. Tenemos a un hombre que está empeñado en destruir una nación. Uno solo. Es un dirigente. Y está empeñado. La ambición no quiere perder lo que una vez fue la gran Federación Rusa. Ucrania era un departamento, antes era un solo país. Pero ahora ellos se están desprendiendo y volviéndose parte del mundo. Y él dice, no. Está bien que estén como un país, pero recuérdense que ustedes son rusos básicamente. Y por esa ambición de un solo hombre hay miles de esclavos que están luchando, perdiendo la vida y quitando la vida a otros miles de hermanos que de ellos mismos que no tienen culpa en el asunto. ¿Se da cuenta? Vámonos, hagámonos una ciudad, hagámonos un nombre, busquemos la gloria del hombre y no la de Dios. Mire los resultados terribles cuando se pone al Estado en primer lugar. Y aquí encontramos nosotros que esta gente quería hacerse una torre alta y ponerle un nombre y ser el centro de la tierra posiblemente. Y ese es el problema cuando se le da a un lugar, a una ciudad o a un estado lo supremo. El estado es la gloria. Cuando eso sucede, la individualidad de la persona se pierde. Todos quieren un estado, una nación grande, una nación poderosa, una nación que tenga riqueza, una nación que tenga lo otro, que pueda valerse, la más fuerte del mundo. Y el individuo, ¿qué importa el individuo? Lo que importa es el estado. Importa la nación, importa la constitución. Todo lo demás no importa. Lo que importa es que hagamos crecer al Estado. Ahora fíjese bien. El Estado puede crecer de dos maneras. En una forma política, cuando es un gobierno político que lo dirige, o puede crecer en una forma eclesiástica. Hay muchos estados que crecen porque hay una religión detrás que lo impulsa. Y por eso es que Dios dijo, no, váyanse por todos lados de la tierra, tengan niños, poblen la tierra sin país, sin fronteras, sin bandera, todos una misma lengua, con sus familias por todos lados, libres por toda la tierra. Quieren ir a pasear, vayan a pasear. Pero no, ellos dicen no, hagamos una ciudad que su altura llegue hasta el cielo. Vamos, ambición, cosamos ladrillos y que llegue hasta el cielo. Por si somos dispersados, hagámonos de un nombre. ¿Se da cuenta?
Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué Dios no quería una monarquía universal? ¿Por qué Dios se opuso a que esta gente fuera un país y un gobierno universal? Dios nunca quiso la división de la tierra por países. Él no dijo, vaya y formen Estados Unidos, formen... No, no, no. Él dijo, vayan por toda la tierra y aduéñense de ella. No se unan. Habiten la tierra por todos lados. Produzcanse. Mire, por varias razones y la más importante es por la misericordia de Dios. Cuando la tierra es gobernada por un solo gobierno, imagínense, y eso es lo que se está luchando por ahora, un solo gobierno, un hombre que domine la tierra, un hombre que logre unir todas las naciones bajo una bandera, para que haya paz, ya no haya más guerra, que nos entendamos, para que el pobre no sufra más, para que el rico comparta con el pobre. Necesitamos un líder mundial. ¿No es eso el eco de la Torre de Babel? Sí lo es. La Torre de Babel, eso era realmente. Pero ¿sabe por qué es incorrecto eso? Porque la mayoría de gobiernos humanos son malos. Son contados con las manos aquellos que hicieron bien. La mayoría de ellos son malos, y un gobierno, una monarquía universal mala sería la peor maldición para el hombre y para la tierra. Imagínese ese tipo de gobierno en una persecución religiosa. Usted no tiene dónde esconderse. Entonces, aquí el Señor, por su misericordia, le da una bendición al mundo y le da una bendición al Evangelio. Porque en todas esas naciones van a haber buenas naciones y malas naciones. Y cuando el Evangelio sufría persecución en un lado, podría irse a otro país que vivía en paz. O sea, esto fue una misericordia de Dios en dividirlos, en cambiarles las lenguas y mandarlo a cada quien por un lado diferente, porque cuando salieran los malos gobiernos dirigidos por gente religiosa que promovieran la persecución, estas personas tenían a dónde recurrir. ¿Se da cuenta? La ambición de tener un solo poder y un solo dirigente es inspiración del diablo. El único y solo dirigente que nosotros tenemos se llama Dios el Padre. Él es el dueño de este mundo. Él es el único que nosotros reconocemos y tiene su palabra, tiene su ley, tiene su bandera, tiene su nacionalidad. Él tiene todo, y como humano Dios quería que el humano fuera por todo el mundo y le enseñara a sus hijos que el dueño del mundo y el dirigente máximo es Dios y no el hombre. Pero eso no se dio. La ambición es terrible. Mire, yo estaba leyendo aquí a los 4 más grandes gobernantes que se han sentado en el trono, en algún trono en este mundo. Y aquí tengo 4. Alejandro, Aníbal, César y Napoleón. Mire, Alejandro dejó de conquistar porque no había que conquistar. Griego, murió a los 32 años de una borrachera. Unos dicen que fue envenenado, otros dicen que tomó demasiado. ¿En qué terminó su ambición? En nada. En absolutamente nada. Aníbal viene de Cartago, África del Norte,
lo que ahora se le llama Tunisia, y de ahí se cruzó a Europa a combatir a los romanos. Uno de los más grandes estrategas militares en la historia de este mundo. ¿En qué terminó toda su ambición? Se envenenó él solo. Un fracaso total, un hombre ilustre que hubiera usado su mente para otra cosa mejor. Pero no, terminó suicidándose. César conquistó más de 800 ciudades, le manchó de sangre el vestido a más de 1 millón de sus soldados por medio de la muerte. Y cuando estaba en la máxima gloria, fue asesinado por sus amigos los senadores con 23 puñaladas. Los senadores llegaron como amigos a pedirle ciertas leyes, y allí entre todos lo sentaron en el trono y no lo dejaron escapar y lo apuñalaron. Y los historiadores dicen que de esas 23 puñaladas, solo una fue letal en el corazón. De todas las demás se podía haber salvado. ¿En qué terminó su ambición? En nada. Y Napoleón, uno de los más cercanos a nosotros, ¿qué cosa que hizo? Desoló su propio país, desoló Europa. ¿En qué terminó? En prisión también. Su ambición, en nada. Hermanos, la ambición no nos lleva a nada. No nos lleva en nada absolutamente. Muy bien, vamos a comenzar, vamos a seguir, porque quiero que ustedes entiendan una cosa. Miren, los diseminó, les cambió la lengua a todos. Fíjense que según el mundo judío, las lenguas originales que se dividieron de Babel fueron 70. También la historia secular reconoce a 70 naciones que salieron de la Torre de Babel. Fíjense que interesantemente Jesucristo más tarde manda a los 70 a predicar por el mundo. Esto que hizo Jesucristo, muchos teólogos lo interpretan como la señal que da Jesucristo de que el evangelio finalmente se le va a dar a los gentiles. Y esos 70 que mandó Jesucristo posiblemente significa que a esas 70 naciones que salieron de Babilonia iban a ser finalmente alcanzadas por el evangelio. Fíjense que yo encuentro algo bien interesante. Los judíos sostienen que Mardoqueo, el tío de Esther o primo de Esther, según otras versiones, dominaba las 70 lenguas de la tierra. Porque Mardoqueo escuchó hablar a Bigtán y a Teres, que eran de Tarsia, y entendió lo que estaban diciendo. Y según los expertos, esa es una de las lenguas más oscuras que podía existir en ese mundo. Usted lo encuentra en Esther 2:21. Dice: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban ponerle mano en el rey, al rey Asuero. Mardoqueo se da cuenta de eso, le avisa a la reina Esther, investigan el caso y encuentran a estos dos culpables. Los judíos dicen que Mardoqueo hablaba las 70 lenguas. Además, los judíos tienen tres maestros de la ley, que ellos dicen que hablaban las 70 lenguas. Está el rabí Akiva, el rabí Joshua y el rabí Eliezer, que eran jueces internacionales, y la gente podía llegar a juicios con ellos, y ellos atendían a la persona en su propio idioma, escuchándole y respondiéndole en su propio idioma. Mire qué cosa más interesante. También está la historia de Mitrades, el rey Mitrades, el rey de Ponto y Bitinia. Eso lo menciona la Biblia, la ciudad, no el reino, ¿cierto? ¿No? Tenía bajo su poder 25 naciones, y dice que Mitrades comprendía los 25 idiomas de esas naciones,
y uno de sus pasatiempos favoritos era visitar las 25 naciones, ir a la calle y conversar con la gente en las plazas, en los mercados. Le fascinaba hacer eso. Muy bien, ya tenemos una historia. ¿Por qué Dios confundió la lengua? Esa es la pregunta del millón. Por dos razones. Para evitar que el pecado creciera, esa es la primera. Y segundo, para evitar que el diablo avanzara en su destrucción maligna. Porque ahora el diablo queda confundido con cientos y cientos de lenguas y dialectos. Solo se hablaba uno, perfecto, él lo hablaba a la perfección, lo entendía a la perfección. Pero ahora, en ese momento, aparecen grupitos hablando cualquier tipo de idioma y ahora el diablo tiene que aprender a hablar, a comprender cada uno de esos idiomas para continuar su obra maléfica. O sea, en pocas palabras, Dios le puso un alto al pecado que iba a 1000 por hora y con esta confusión de lengua el pecado dejó de ir a 1000 por hora y ahora iba a 2 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque el promotor del mal no entendía lo que estaba pasando. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender todo lo que estaba pasando? No se sabe. Pero posiblemente le tomó bastante tiempo aprender cada idioma de cada grupo que salió de la torre de Babel. Cuando lo aprendió, podríamos decir, ahora viene Dios y le inyecta, le pone otra inyección contra el mal. ¿Sabe cuál fue? El día del Pentecostés. Porque en el día del Pentecostés es neutralizado el babelismo. Él le ha tomado tiempo en aprender tantos idiomas y ahora vienen los discípulos, por un milagro de Dios, comienzan a hablar cualquier idioma. Así nomás, regaladito. No tienen que ir a la escuela, no tienen que estar preguntando. No. Sencillamente el Espíritu Santo toma posesión de ellos y allí por lo menos hay 15 nacionalidades que están entendiendo lo que los apóstoles están predicando. Ahora fíjese bien. Según el espíritu de profecía, el don de lenguas es, una vez usted lo recibe, no lo pierde. No lo pierde. El don de lenguas es el acto de hablar perfectamente, de expresarlo perfectamente con una fluidez correcta y una colocación de pensamientos correctos. O sea, cuando usted recibe el don de lenguas, es exactamente otro idioma de la misma manera que usted habla su idioma materno. Eso es un milagro. Así como fue el milagro de Babel, así es el milagro también del Pentecostés. Y ahora viene otra inyección, porque ahora va a llegar el evangelio a esas naciones que salieron de Babilonia con el idioma confundido. Va a llegar a través de los discípulos que comprenden el idioma de cualquier lugar. Es interesante cuando uno habla más de una lengua. Yo ya tengo cerca de los 40 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Aprendí el inglés casi como mi idioma, pero no se me fue el acento, porque ya vine un poquito pasadito para perder mi acento natural, que es el español. Pero sabe una cosa, es interesante que a veces uno, no a veces, casi siempre piensa en inglés. Mis hijos todos hablan inglés perfecto. Mi esposa lo habla, ella sí no tiene el acento que yo tengo. Mi trabajo es inglés, mis amigos en inglés. Y yo me doy cuenta que a veces en la cama yo estoy pensando en inglés.
Y a veces estoy dando la clase y usted ve que yo paro y me quedo como pensando, estoy pensando la palabra que se le aplica a la que tengo en mi mente, que es inglesa. Es algo interesante, pero aquí en el día del Pentecostés no pasa eso, sino que ellos comienzan a hablar un idioma perfecto, no un idioma que están hablando y no están entendiendo lo que están diciendo. No, un idioma que ellos están hablando perfectamente como su propio idioma. Ahora viene otro golpe al mal. El primero fue para pararlo y el segundo golpe en el día del Pentecostés es para impulsar el evangelio en todas estas tribus que se paganizaron de nuevo. Muy interesante lo que pasa en la Torre de Babel. Muy bien, vamos a continuar. Vamos apenas por el día que martes, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar al día miércoles, ¿ok? Día miércoles. Descendamos, dijo Dios, a ver qué es lo que están haciendo. Mire, allí encuentra usted cosas muy interesantes. La primera cosa que usted encuentra es que Dios interviene en todos aquellos asuntos que están amenazando su gobierno. ¿Sí? Él dice, descendamos. Y descendió Dios a ver la construcción. Dice, estos vienen para arriba. Estos están construyendo para arriba. Yo le dije que construyeran para los lados. Pero estos se equivocaron, quizás no entendieron el idioma. Están construyendo para arriba, vienen para arriba. Vamos a ver, bajemos nosotros entonces para ver a qué arriba vienen ya. Porque la intención de ellos era llegar hasta las nubes. Por si venía otro diluvio, fíjese, falta de fe. Y para estudiar la causa del diluvio, se querían estar seguros. Si venía otro diluvio. Entonces ellos van para arriba, Dios los deja que vaya para arriba y ahora en un momento dado Dios viene para abajo a encontrarse con ellos. La segunda cosa que nosotros encontramos es que Dios interviene de las maneras más raras cuando va a intervenir. Aquí les destruyó la parte de arriba de la torre, dice el espíritu de profecía, rayos descendieron del cielo y les terminó la torre. Hay muchos historiadores que logran localizar dónde están las bases de la Torre de Babel. Y hay muchos que dicen que todo ese material que estaba allí fue lo que Nabucodonosor usó para construir Babilonia, la hermosa Babilonia. Había tanto material allí y como quedó todo tirado, fue perfecto. Bueno, no se hizo la Torre de Babel, pero vamos a hacer la ciudad de Babilonia. Muy parecidos los nombres y sus significados también, ¿se da cuenta? Pero hay lugares, yo tengo unas fotos allí, donde se creen que allí estaban las bases y es muy interesante. Otra cosa que encontramos allí es que la labor del humano, y mire, allí nosotros encontramos muchas cosas interesantes. El elemento constructivo del humano, el humano le gusta construir, el humano tiene ambición, el humano se une en sus ambiciones. El humano coopera. Fíjese. Pero aquí tenemos un problema, que esa cooperación, esa unión, no es en favor de la humanidad, sino que es en contra de Dios. Y cuando el humano se une en contra de Dios, Dios actúa. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos unimos en la iglesia en contra de Dios. Y cuando hagamos eso, tengamos la seguridad que Dios va a descender. Y allí Él va a abrir nuestro propósito, lo va a revelar.
Él va a restar el propósito y lo va a frustrar. Y eso es lo que pasa aquí exactamente. Él deja que construyan la torre y la torre comenzó a elevarse, comenzó a elevarse. Y cuando estaba bien arriba, porque estaba bien arriba, entonces Él lo paró. O sea, muchas veces nosotros creemos que Dios no interviene en el mal. Muchas veces vemos crecer el mal y a veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios para que intervenga en esto? Va a intervenir, queridos hermanos. Va a llegar un momento en que va a intervenir y va a parar todo lo que se está haciendo equivocado. Y eso es lo que a veces nosotros no comprendemos y nos impacientamos con el crecimiento del mal. Dios puso confusión supuestamente para crear un desorden, pero en ese desorden Él está creando orden, porque al final se cumplió lo que Dios ordenó al hombre. Y esa es la otra cosa que nosotros tenemos que entender siempre. Mire, ¿se acuerda de Jonás? Dios le dijo, ve a Nínive. Y él dijo, no voy a ir, me voy a ir para otro lado. Todo el sufrimiento que tuvo que pasar se lo hubiera ahorrado si se hubiera ido directo a Nínive. Y al final terminó yendo a Nínive y terminó haciendo la obra que Dios quería que hiciera. Cuando Dios nos da una orden, tenemos que seguirla, porque al final vamos a llevarnos sin sabores si no obedecemos. Nos va a costar mucho en la vida y al final la vamos a terminar haciendo, porque ese fue su orden, esa fue su orden, y es mejor seguir en obediencia a Dios y no estar en rebeldía, porque nos va a costar mucho en nuestra vida. Al final, las consecuencias es lo que ahora nosotros estamos pagando. Aquí en América hay tantos países y todos tienen frontera, y muchas veces qué difícil es pasar de un país a otro. Menos mal que de México para abajo casi todos hablamos español. Solo hay algunos que hablan portugués, francés e inglés, pero la mayoría de nosotros hablamos español. Pero cuando vamos a otros países, qué difícil es comunicarse. Tiene que haber un traductor que nos ayude en cualquier idioma que esté disponible. Todo eso es resultado de la desobediencia del hombre, que no era necesaria. Entonces, de todo esto nosotros aprendemos que es mejor obedecer a Dios a la primera y no desobedecerle, sufrir las consecuencias y terminar haciendo al final lo que Dios ha dicho. Muy bien, yo creo de que hemos cubierto la lección. Esta es una lección informativa. Esperamos que le haya servido. Deseamos que tengan una feliz semana y Dios mediante nos vamos a ver la otra semana con estas interesantes lecciones que estamos estudiando. Feliz semana a todos.